Hola lectores, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube en el que os intento enseñar un poquito más de los libros. Hoy vengo con un vídeo que son tips para leer más. Muchos me escribís a través de Instagram y me decís cómo leo tanto. Bueno, pues he reunido algunos de los aspectos, ¿no? Algunas de las características que hacen que consiga leer más. También, pues bueno, depende del tiempo y depende del momento del año. Leo más en verano, leo menos en invierno, eso es así. Pero he unido algunas de las cosas que me funcionan y os las comparto con todo mi cariño por si os sirven. Bueno, pues empezamos con mis pequeños consejos para leer más. Yo siempre había leído un libro a la vez, es decir, empezaba uno y acababa uno, y aún así leía bastante. Pero es verdad que desde que he empezado a leer varios libros a la vez, ha hecho que lea más. Quizás cuando tienes 3 libros, bueno, yo lo máximo que me gusta compaginar son 3, la verdad. Creo que 4 ya se me va un poquito de mano. Pero cuando tienes 3 libros, te estás leyendo 3 libros, a lo mejor sientes como que no avanzas, ¿no? Porque bueno, no estás terminando uno y empezando otro, sino que tienes 3 a la vez. Pero es verdad que cuando haces el cómputo mensual, te das cuenta de que has leído más, porque a lo mejor esos 3 libros de repente los terminas en esa semana, ¿no? Y has leído 3 libros en una semana. No sé, cosas así, que yo me he dado cuenta. ¿Por qué creo que leer varios libros a la vez ayuda? Porque no siempre nos apetece leer lo mismo. Tú puedes estar leyendo, por ejemplo, un thriller y que una noche cuando te vayas a poner a leer no te apetezca pensar, meterte en la mente del asesino, investigar, a lo mejor pues a lo mejor una lectura más densa y ese día no te apetece. O también puede pasar lo contrario, que estés leyendo una comedia romántica y que pues un día no te apetezca, no veas como que necesitas algo más, quieres pensar en historias y no dejarte llevar por la diversión, ¿no? Por la comedia, no sé, creo que ayuda bastante a que no perdamos el hábito de leer todos los días, ¿no? Porque si un día no te apetece uno, pues lees otro, ¿no? Y yo la verdad es que me he dado cuenta de que eso me ha ayudado bastante, porque es verdad que a lo mejor estaba leyendo, tenía 2 o 3 libros, a lo mejor uno era un clásico y otro era un autopublicado, por ejemplo, una novela romántica, y a lo mejor me he dado cuenta que es que no me apetecía leer eso. ¿Por qué tengo que leerlo si no me apetecía leer eso? Pues leía lo otro, ¿no? La verdad es que yo digo, a mí me ha ayudado bastante y bueno, también me he dado cuenta de que hay muchísima gente que lo hace, o sea, yo no he descubierto nada, pero es así, es lo que yo me he dado cuenta y como al ponerlo en práctica he visto que es verdad que hay veces que a lo mejor no me apetecía leer algo y bueno, pues a lo mejor hay veces incluso que te crea como un paro lector, ¿no? Porque estás leyendo un libro que no te gusta, pero claro, tampoco lo quieres dejar, porque tampoco es que te estés martirizando. Pero a lo mejor, pero te das cuenta de que a lo mejor han pasado 2 días y no lo has cogido. ¿Por qué? Porque no te apetecía leerlo. En cambio, si tuvieses una alternativa, pues a lo mejor sí, esa alternativa sí hubiera ido avanzando, ¿no? La verdad es que yo digo, creo que es un consejo que a mí me ha venido muy bien y a lo mejor si lo ponéis en práctica os puede ayudar. Bueno, y unido al consejo anterior, cuando os digo leer varios libros a la vez, yo siempre intento que sean géneros diferentes. ¿Por qué? Porque no me quiero hacer un cacao, no me puedo meter 2 libros de fantasía a la vez y que después yo ya no sepa en qué mundo ocurre una cosa y en qué mundo ocurre otra. Yo intento que sean géneros totalmente, o sea, lo más alejado posible. Por ejemplo, una combinación que yo suelo unir, ¿no? Puede ser un thriller, como puede ser Mentiroso, de Miquel Santiago, puede ser una novela romántica barra histórica, como El Encanto, de Susana López Rubio, y lo puedes unir con un poemario. Por ejemplo, este es Un Cajón Caótico, de Cristian Martínez Silva. No sé, es una combinación muy diferente que te ayudará a no liarte en tu cabeza con 3 historias a la vez, ¿no? Otra combinación que a mí también me funciona es, por ejemplo, he cogido estos 3, que sería Stephen King, Cementerio de Animales, una novela de terror, ¿no? Más, con esos puntos más lúgubres. Un clásico, Mujercitas, por ejemplo, Sentido de Sensibilidad, Jane Eyre, Orgullo y Prejuicio, no sé, un clásico que es totalmente diferente. Y a lo mejor pues una fantasía, como por ejemplo Caraval, El Circo de la Noche, Las Lunas de Sartre. No sé, son géneros que son diferentes, entonces te ayuda a que a la vez que estás leyéndolo no estás confundiendo cosas que ocurren, ¿no? Tramas, personajes y nombres.
Bueno, otra de las cosas que a mí me funciona mucho y que intento cumplir a rajatabla es leer todos los días, aunque sea un poquito. Es verdad que no todos los días tenemos el mismo tiempo, ni las mismas ganas, ni nos apetece eso en vez de hacer otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el hecho de obligarnos, ¿no? Obligarnos entre comillas, a leer todos los días un poquito, hace que ese hábito esté en ti. Yo siempre he leído por la noche. Es verdad que últimamente leo más, pero bueno, siempre he intentado, por lo mejor, antes de dormir, 10 minutos, 15 minutos, no es nada, ¿no? También te ayuda como a apagarte de las redes sociales, de los teléfonos, y como a bajar un poquito la intensidad de tu día de cara ya a caer en el sueño. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, leer 10 minutos, 15 minutos al día, porque a lo mejor simplemente eso también te hará por lo mejor entrar en la historia, querer leer más, seguir avanzando, no perder el ritmo, porque es verdad que muchas veces cuando entramos en un parón lector, no es tanto porque el libro a lo mejor no nos guste, que sí, ¿no? Normalmente es por eso, es porque el libro no nos guste, pero también va unido al hecho de que si el libro no me termina de gustar y un día no leo, al día siguiente tampoco leo, y es como que se va haciendo como un bucle. Es como ya hace 3 días que no cojo el libro, no me apetece mucho porque la historia no me conmueve, no me llena, y lo voy dejando ahí, lo voy dejando ahí. Entonces normalmente entramos en un parón lector. Al final acabamos abandonando ese libro y cogiendo otro. En cambio, si tú todos los días lees 10 minutos o 15 minutos, 20 páginas, aunque no te guste, que si no te gusta, déjalo, porque hay muchos libros, pero bueno, que aunque no te guste, o a lo mejor no te esté terminando de motivar, pero bueno, vas avanzando poco a poco y a lo mejor ya llegas al punto de la novela que hace que de repente te enganches. Bueno, y otro de los consejos que os doy es saber cuál va a ser tu próxima lectura. Yo mensualmente intento estructurarme lo que quiero leer, a veces que leo más y otras veces pues que elimino libros, ¿no? De cara al mes siguiente, ¿no? Pero también para que dentro de un mes no elija todo thriller o no elija todo romántica, ¿no? Sino que haya un poco de todo, ¿no? Que sea variado, que haya un thriller, una romántica, una fantasía quizás, un clásico, ¿no? Entonces a mí me viene muy bien estructurarme mensualmente, pero no estoy pidiendo eso. Lo que estoy diciendo sobre todo es que sepas cuál es el siguiente libro que vas a leer. ¿Por qué? Porque te ayuda a leer más. Si tú sabes ya, a lo mejor imagínate que te quedan 150 páginas para terminar el libro que estás leyendo, ¿no? O 100 páginas para terminar el libro. Y tú ya sabes cuál es el siguiente libro que vas a leer, es un libro que te gusta, ¿no? Que para eso lo quieres leer, ¿no? Lo tienes en casa y quieres leerlo. Es como que te entran más ganas de terminar el que estás teniendo, entonces pues, el que estás leyendo y empiezas a leer más rápido. Es verdad, es un hecho, ¿no? Yo hace poco terminé Los Cero Huecos de Guillermo del Toro y automáticamente en el mismo story, porque fue por Instagram, ya dije que iba a empezar mi próxima lectura, que fue Las Lunas de Sartre. Y la gente me escribía y me decía, ¿cómo puede ser que acabes de soltar un libro y ya estés cogiendo otro? Y a ver, yo respondí a varios y les dije, o sea, yo no termino de leer un libro y empiezo a leer otro. O sea, porque hago más cosas en mi vida. Pero sí es verdad que yo cuando termino de leer un libro ya sé cuál va a ser mi siguiente lectura. O sea, es como que ya lo tengo en mi cabeza, ya tengo las ganas. A lo mejor no lo leo hasta esa noche o hasta incluso al día siguiente o cuando llegue el fin de semana. Pero yo ya sé que mi siguiente lectura es esa. No sé, a mí me motiva mucho para leer, la verdad, es un consejo que yo doy y porque a mí me sirve, quizás a vosotros no y prefiráis pues ir a la espontaneidad de lo que os apetezca. Bueno, otro consejo, ¿no? Otro tips que sirve mucho para leer más y está comprobado es unirte a un club de lectura. ¿Por qué? Porque si tú lees por propio placer y por ocio, pues a lo mejor vas leyendo pues, cuando puedes, a lo mejor quedas relegado a otro plano, podrías leer pero al final te pones con el móvil y se te olvida, o cualquier cosa, ¿no? Siempre cuando nos damos cuenta hemos perdido muchas horas mirando el móvil, ¿no? Entonces, unirte a un club de lectura hace que, aunque sea un libro al mes el que te vas a leer, porque no tienes por qué leer más, un libro al mes está genial, tú ya sabes pues más o menos cuánto tienes que leer, cuándo vais a comentar, entonces eso te ayuda a ir como estructurar y no a dejarlo ahí a las manos de Dios a la espera de que algún día te apetezca cogerlo de nuevo, no te ayuda como a seguir. Y aparte, el hecho de ir comentando las lecturas es muy motivador. O sea, a mí una de las cosas que me llevó a hacer mi perfil de Instagram era poder comentar con la gente lo que yo leía. ¿Por qué? Porque yo leía mucho y en mi círculo más cercano leen,
pero quizás no tanto, o sea, no llega, no a ese nivel, y es verdad pues que a lo mejor yo me leía un libro y ellos pues ni les interesaba, ni se lo iban a leer, ni se lo habían leído, entonces no podía comentar con nadie, ¿no? Entonces eso fue uno de los motivos que me llevó a crear el perfil de Instagram. Y a mí me sirve mucho porque es que a mí me gusta comentar. O sea, a mí me gusta comentar lo que ha pasado, cómo está escrito, cómo se ha desarrollado, los sentimientos que he sentido, qué has sentido tú, qué va a pasar. A mí el qué va a pasar, ¿no? Empezar a elucubrar en plan de irá por aquí, irá por allí, pasará esto, no pasará esto. ¿Por qué creéis que ha dicho? No sé, a mí eso me motiva mucho. Y creo que es el amor de la lectura, ¿no? Que es la pasión que yo siento que hace que a lo mejor llegue a más personas o llegue a menos. Y ya os digo, a mí, pues, cuando me he unido a lecturas conjuntas, por ejemplo, yo empecé a leer clásicos. De hecho, yo empecé a leer clásicos por un club de lectura. Si no, sinceramente, dudo mucho que yo hubiera empezado a leer clásicos, porque la verdad es que creía que era una lectura muy tediosa, que me iba a costar mucho trabajo, que se me iba a hacer bola, y la verdad que tampoco estamos aquí para leer cosas que no nos gustan, ¿no? En cambio, me uní a un club de lectura de clásicos y al final me gustó tanto que Raquel y yo, de Mil Historias por Contar, decidimos crear nuestro propio club de lectura de clásicos. O sea, que para que veáis cómo ha cambiado, ¿no? Ya digo, a mí me ha servido mucho y tengo amigos que a raíz también de estipularnos leer un libro juntos al mes, han hecho que lean más, ¿sabes? Que leen ese libro y a lo mejor se leen otro, cuando antes a lo mejor leían uno si acaso. No sé, parece quizás una tontería, y hay gente que no le gustan los clubes de lectura porque al final pues tienes metas, tienes que ir parando, si llegas no puedes seguir avanzando, o no debes seguir avanzando para no hacer spoilers. Hay gente que con ellos no va, ¿no? Y de hecho hay libros, que también es una cosa muy importante, hay libros que no son para club de lectura, porque a lo mejor son muy adictivos y te cuesta trabajo parar, y es como decir, pero ¿por qué tengo que parar de leer si yo quiero seguir leyendo 100 páginas más, ¿no? Es verdad que hay libros que no son para eso, pero bueno, si unes una lectura de un club de lectura con una lectura única, pues te va ayudando también a ir parando en las metas y a leer a la vez 2 libros. Bueno, y sé que me enrollo y no avanzo, pero llego a mi último consejo, que yo creo que es el más lógico, pero el que menos gente hace, que es apagar el tele o apagar la tele. Yo tengo conocidos y amigos que me dicen, es que tú lees mucho, es que yo no sé de dónde sacas el tiempo, pero ellos se pegan maratones de realities, de programas de esto de salsa rosa o como se llame, y bueno, y a lo mejor se comen una temporada de una serie de 15 capítulos en una tarde. Yo también lo hago, ¿eh? Si la serie me gusta, lo que pasa es que yo no veo mucho la televisión, pero es verdad que si la serie me gusta me puedo ver una temporada o una miniserie en un día o en 2. Pero es verdad que yo no suelo ver mucho la televisión, entonces eso hace que tenga más tiempo para leer. No es porque esté en contra ni nada, ni mucho menos. Hay programas de televisión que me gustan, hay series y hay películas. Es verdad que sobre todo lo que veo son series y películas, no tanto la televisión normal y corriente, ¿no? Pero sí es verdad que quita tiempo, o sea, que al final es tu tiempo, ¿no? Y tú decides lo que haces con él. Puedes leer o puedes ver el televisor, normal. Pero yo siempre digo que cuando la gente me comenta, es que no sé cómo puedes leer 6 libros al mes. Y realmente si lo divides, se lo podría leer perfectamente. Lo que pasa que es verdad que si tú todas las noches por lo mejor le dedicas 3 horas a estar viendo la televisión, que no es nada del otro mundo, que 3 horas son desde las 9 a las 12 de la noche antes de dormirte. Y muchísima gente consumen y consumimos ese tiempo de televisión diario. Pues si esas 3 horas en vez de hacer eso y leyera, pues imagínate lo que podrías llegar a leer. Pero bueno, verás, este es un consejo que tú puedes decir, bueno, pues que a lo mejor yo no quiero apagar la televisión, pues no la apague. Pero que es verdad que a mí apagar la televisión, o mejor dicho, no encenderla, me sirve mucho para leer. Y bueno, con esto ya he llegado al final del vídeo. Muchísimas gracias como siempre por llegar hasta aquí, porque yo sé que hay veces que en algunos temas me enrollo mucho, yo no sé cómo aguantáis tanto. Muchísimas gracias por llegar aquí. Dejarme comentarios, quiero que me digáis qué os ayuda a vosotros a leer más, si habéis conseguido leer más siguiendo algún consejo, qué opináis, no sé, decidme lo que queráis, os leo en comentarios, os veo por Instagram.
y ahora os animo a apagar la tele, coger una mantita y un libro y a leer.